El día de hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Romanos. Hemos estado ya, esta es la quinta semana de, si me bajan otra vez poquito esta, la del centro nada más. Esta es la quinta semana de este capítulo 1 de Romanos. Y hemos estado hablando acerca de esta introducción y cómo comienza el libro de Romanos. Hemos visto que el evangelio no es un consejo a seguir. El evangelio es una noticia. Es una noticia. ¿Qué dice esa noticia? Que Cristo venció al poder de este mundo de Satanás en la cruz del Calvario. En otras palabras, que la victoria ya se ganó. Que hay esperanza, hay salvación en Cristo. Ese es el evangelio. El evangelio nos dice que hay esperanza. Entonces, el evangelio no es un concepto, no es una manera de pensar, no es una filosofía. El evangelio es una noticia. En el evangelio podemos ver cómo las palabras que traen ese mensaje y el poder de Dios se juntan. Es ahí donde podemos ver cómo por medio de una palabra hablada se junta con el poder de Dios y hay salvación. Romanos 1:16. Pablo, hablando del evangelio, dice: no me avergüenzo del evangelio, pues es, di conmigo, es. El evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Hemos visto que el evangelio nos impacta en dos direcciones, ¿se acuerdan? Nos impacta de manera vertical primero. El evangelio hace lo que nada más puede hacer, nadie más puede hacer, y es salvarnos. Esto es increíble. El evangelio impacta mi relación rota con Dios, la restaura y ahora nos salva. Entonces, cuando me salva, fíjate bien esto, restaura mi relación con Dios. Ahora puedo tener una relación con Él y no nada más eso, me garantiza un lugar en el reino de los cielos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Nos salva, nos reconcilia con Dios y nos asegura un lugar en el cielo, porque el evangelio de Dios es poder para salvación. Esto es increíble. Es el poder de Dios. Ahora, el evangelio no nomás implica mi relación restaurada verticalmente con Dios, sino también horizontalmente. En otras palabras, mi relación con otras personas. Si me ayudan apagando ese aire, por favor, Mike. Mi relación con otras personas. Entonces, no nomás impacta mi relación con Dios, impacta mi relación con otras personas. El poder del evangelio se ve, fíjate bien esto, cuando yo restauro mi relación con Dios, empieza a haber una gracia en mis relaciones interpersonales. El poder del evangelio se ve en mi habilidad en la habilidad que tiene para transformar la mente, los corazones, tu propósito de vida y el de las personas que están a tu alrededor. Entonces, el evangelio es poder de Dios para salvación. A partir del versículo 18, comenzamos un área que cada creyente debe de entender a la perfección. Y hoy terminamos una sección de esa parte. ¿Cuál es la realidad del ser humano sin Cristo? Hay una realidad del ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Y Pablo, a partir del versículo 18 del capítulo 1, comienza a explicarnos esa realidad de cada persona sin Cristo. No importa que digas es la mejor persona, la que más cosas buenas hace por otros.
Eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con el pecado que cargamos dentro. Entonces, el hecho universal es que el hombre es pecador. Y tú dices, ok, sí, yo soy pecador. Y muchas veces como cristianos entendemos hasta ahí. Lo que no entendemos es que yo soy pecador y ese pecado que tiene el ser humano provoca la ira de Dios sobre el humano. Y es algo de lo que no se habla hoy en día mucho en las iglesias. Pero esto es lo que dice la Biblia. Es el hecho universal, o sea, todos somos pecadores y entonces estamos bajo la ira de Dios. El mundo es culpable ante Dios y todos necesitan ser justificados, ser declarados justos con Dios, porque de otra manera merecemos castigo. Pónganme la que sigue, es el diagramita. Todo se ve representado esto, el mundo está bajo la ira de Dios. Pero cuando tú estás justificado por Dios, estás bajo la justicia de Dios. ¿Qué es esto? No que Dios está derrotando su justicia sobre ti. No me refiero a eso. Estar bajo la justicia de Dios es que Él es justo, Cristo es justo y Dios ve a Cristo en ti. Es ahí cuando somos justificados. En el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación. Fuera del Evangelio se revela la ira de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más. Esta es la razón, fíjate bien, iglesia. Esta es la razón por la que Pablo tiene esta pasión que lo movió a dar su vida por el Evangelio. Él tiene esta pasión. Él entendió, separados de Cristo, separados del Evangelio, todo ser humano está bajo la ira de Dios y va a enfrentar el juicio venidero. Pablo lo entiende y tiene tal amor por las personas y por el sacrificio de Cristo que dio su vida para eso. Entonces, vamos a continuar ahora de manera más específica con la condición del ser humano. Pablo la deja bien clara, la necedad del hombre y de la mujer. ¿Está bien? Vamos a ver esto. Vamos a empezar diciendo algo. Cuando hay idolatría, hay inmoralidad. Te lo voy a explicar. Yo te explicaba hace unos momentos que el Evangelio restaura tu relación con Dios vertical y tu relación horizontal con otras personas. Cuando tú rompes tu relación con Dios, lo que empieza a ver una decadencia en el espíritu que se refleja en la manera como tú te relacionas con las otras personas. Y regularmente lleva a inmoralidad sexual. Tú, fíjate bien esto, quitas a Dios como el centro de tu vida y pones otra cosa, cualquier otra cosa. Y eventualmente la consecuencia va a ser inmoralidad. Es parte de la tendencia humana. Por eso Pablo está hablando tan claramente en estos versículos. Pablo está dejando bien claro una verdad que debemos recordar. Toda inmoralidad sexual es pecaminosa. La semana pasada hablamos de la homosexualidad. Si no estuviste aquí, yo te pido que veas en nuestro YouTube. Ya está arriba, hoy la terminó de subir, el de la semana pasada. Hablamos de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Toda inmoralidad sexual es pecado. Toda. En los siguientes versículos vamos a ver lo que Pablo denomina como actos de maldad. Fíjate bien esto. Ahora Pablo ya no está hablando en esta manera filosófica, hablando del pecado, sino que empieza a ser bien específico. Y va a listar en los siguientes versículos actos de maldad que, si soy honesto,
tú y yo cometemos. Actos de maldad, fíjate bien, un acto de maldad. ¿Quién me da un ejemplo de un acto de maldad? ¿Qué sería? Mentir, muy bien, ¿qué más? Robar, ¿qué más? Levantar un falso testimonio, muy bien, todos esos son actos de maldad. ¿De dónde nace un acto de maldad? Fíjate bien, pon mucha atención y si puedes apuntarlo, apúntalo. Un acto de maldad nace de mi rechazo a la verdad de Dios. Vamos a hacerlo con nuestro diagramita. Cuando yo rechazo la verdad de Dios, yo digo, Dios, no, exageras. No, estás mal, yo no voy a hacer eso. Cuando yo rompo mi relación con Dios, estoy rechazando la verdad de Dios. Fíjate lo que vas a entender lo que sucede en el mundo hoy en día. Cuando yo rechazo la verdad de Dios, termino dañando mis relaciones. Cuando yo rechazo la verdad de Dios, termino haciendo actos de maldad. Y es de lo que va a hablar Pablo. ¿Cuáles son esos actos de maldad que se producen de que dejé mi relación con Dios y ahora afecto a los que están a mi lado? Vamos a ver, vamos a leer todo el pedacito que vamos a estudiar el día de hoy. Romanos 1, 28 al 32. Dice así: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Di conmigo, depravación mental. Se oye bien gacha esa palabra, ¿no es cierto? Dice que Dios, como no lo quisieron tomar en cuenta, Él los entregó. Y tú dices, ah, qué gacho Dios, nos hubiera detenido. Dice, para que hicieran lo que no deben de hacer. Versículo 29, se han llenado de toda clase de injusticia. Fíjate, de todos los actos de maldad. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos. Válgame, alguien le dijo algo a Pablo. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Pablo andaba enojado. Ponme la que sigue. Básicamente, podemos distribuir en tres áreas todas estas maldades que Pablo está describiendo. La primera es desórdenes económicos. O sea, la primer maldad, una de las primeras que menciona, es un desorden económico. Lo menciona como avaricia, envidia. Pero también hay desórdenes de tipo social. O sea, no nomás hay una economía en desorden, sino que hay desorden social. ¿Hay injusticia? ¿Habrá injusticia en nuestra sociedad? Hay injusticia, hay maldad, hay depravación, hay envidia, homicidios, desacuerdos, engaño, malicia, chisme. Hay un desorden social. ¿Será que eso sigue siendo real hoy? Y luego fíjate, y dice, hay un quebrantamiento en las relaciones. Y yo le puse ahí interpersonales y familiares. Hay chisme, calumnias. Se hacen enemigos de Dios, son insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra los padres, insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Tres áreas que se afectan: la economía, la social y cada relación que tú tienes. Estos son actos de maldad que ¿de dónde nacen? De un corazón que no tiene una relación correcta con Dios. ¿Sí? Entonces, acuérdate, ahorita no le estoy hablando a ustedes, porque todos ustedes ya entregaron su vida a Cristo, la mayoría de ustedes, pero tenemos que entender cuál es la condición de alguien que no tiene a Cristo. ¿Está bien? Y a lo mejor aquí Dios te va a hablar y te va a decir, necesito de Cristo.
Vamos a empezar. Vamos parte por parte. ¿Están aquí conmigo? Muy bien. 20, pónganme el 28 de nuevo. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. La Reina Valera del 60 dice una mente reprobada. Otra dice una mente depravada. ¿Para qué? Para que hicieran lo que no deben de hacer. Entonces, vamos a decir una palabra, consecuencia. Di conmigo consecuencia. Cuando yo tengo un acto, siempre hay una. Cuando yo rechazo a Dios, hay una consecuencia. Cuando el ser humano rechaza a Dios, hay una consecuencia. Cuando el ser humano menosprecia a Dios, o sea, lo pone y le da un valor menor, hoy quiero decirte, hay una consecuencia. Cuando en tu mente, en tus acciones, menosprecias el tomar en cuenta a Dios, viene lo que se llama una depravación mental, una mente reprobada. Algunos teólogos a esto le llaman la teología de la doctrina de la depravación total del hombre. Fíjate bien lo que enseña este versículo. Este versículo nos enseña que cuando un hombre o una mujer determina en su mente y en su corazón que Dios no existe, o que lo que Dios dice ya no es relevante, ya no importa, que no lo va a tomar en cuenta en su manera de vivir. En pocas palabras, cuando un hombre o una mujer le dice a Dios, no voy a vivir de acuerdo a lo que tú me dices, porque no creo en ti, no creo lo que dices. Lo que estás haciendo es estás tomando la determinación de borrar a Dios de tu pensamiento y considerarlo como algo sin valor. En pocas palabras, estás menospreciando a Dios. Esa persona que todos conocemos y en algún momento fuimos, que dice, conmigo Dios no existe, esas son tonterías, eso es para gente ignorante. Todas cosas que nosotros dijimos o pensamos en algún momento. Dice la Biblia que cuando tú decides romper esa relación con Dios, Dios te entrega a una mente que se dedica a maquinar el mal. Esa es una mente depravada. Es una mente que se dedica a maquinar el mal. Está pensando y siempre encuentra qué hacer. Tú dices, qué mal con Dios. ¿Por qué dice que nos entrega? Quiero decirte algo. Él nos entrega porque es lo justo. Cuando alguien a ti te menosprecia, te hace sentir mal, no le interesas, regularmente damos un paso atrás para que la persona siga. Dios nos entrega. Fíjate lo que quiere decir entregar. Pónganme la que sigue. Dejar que el hombre viva en el lugar al que sus pensamientos le orientan, en el pecado que le deshonra a sí mismo, aceptando valores falsos. Ponme mucha atención. Cuando dice que los entrega, no es como que los está mandando al infierno. Simplemente es que Dios dice, ¿quieres vivir esta relación que va en contra? Yo me doy un paso atrás. Vívela. Eso es entregarlos. Dice, dejar al hombre que vive en el lugar al que sus pensamientos lo orientan. ¿Quieres vivir una vida llena de promiscuidad y la estás buscando en cada momento? Vívela. La clave está en que ese pecado, sin darte cuenta,
deshonra a ti mismo, te lastima. Y no nomás te lastima, sino que tú consideras que es verdad y ahora vives en base a esos pensamientos. Fíjate bien lo que leí en un comentario bíblico. Dice, en su pensamiento, una persona que no tiene a Cristo, una persona que vive en pecado, dice, en su pensamiento se consideran libres para hacer cuanto deseen sin tener a Dios en cuenta. Pero esa libertad no es genuina, sino falsa. ¿Por qué? Porque aquel que vive para vivir una sexualidad alocada y dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, él o ella cree que está viviendo una libertad, pero lo que está haciendo es caer en una esclavitud a la perversión de su mente. Creyeron que era libertad, pero cayeron en una cárcel que es tan difícil de salir. Si alguien ha luchado con la perversión en el área sexual, lo entiende perfectamente bien. Lo que te venden como una libertad es una cárcel. Cuando el hombre pretende ser libre, dejando a Dios de lado, fíjate bien lo que dice ahí, entra en una esclavitud degradante. Dime si no es lo que estamos viviendo el día de hoy. Una esclavitud degradante, donde ves hombres vestidos de mujer en la calle, donde ves desfiles con desfiguros, donde ves caricaturas donde enseñan cosas degradantes. Es una esclavitud degradante. Creyéndose libres, entran en una esclavitud degradante. ¿De qué? De sus propias pasiones, que en el fondo les hace miserables y reos de su esclavitud. Vamos a dejar al lado el tema de la homosexualidad. Un hombre que engaña a su esposa. Una mujer que tiene una atadura al robo, al chisme. Creyendo ser libres, caen en estas ataduras. Y la realidad es esta: el pecado te consume por dentro porque te hace sentir miserable. Por eso le llama ahí una esclavitud degradante, donde degrada al ser humano. Una señorita que decide vivir su libertad sexual como ella quiera, termina con un sentimiento de dolor interno cuando ella crece. Lo querramos aceptar o no, esa es la realidad. Y recuerda algo: la ira de Dios siempre, di conmigo siempre, está vinculada al pecado. ¿Qué es esto? Que una persona sin Cristo, que vive en esclavitud, degradándose cada día, vive bajo la ira de Dios. Vive bajo la ira de Dios. La ira de Dios, dice la Biblia, que está sobre él. Un corazón que se vacía de Dios. Escúchame bien esto. Un corazón que se vacía de Dios se llena inevitablemente de las más bajas y degradantes pasiones. Eso es real para ti y para mí. Cuando nos alejamos de Dios, cuando rompemos nuestra relación vertical, caemos inevitablemente en las más bajas y degradantes pasiones. En pocas palabras, la mente sin el control propio de los límites que impone el conocimiento de Dios queda liberada para ocuparse no del Creador, sino de los vicios propios de una naturaleza que está caída y no tiene a Dios en consideración. Cuando yo me alejo de Dios, escúchalo bien, una persona en el mundo que está alejada de Dios, tú dices, es que es bien buena persona, él es bien buena persona. Y sí, a lo mejor no va a engañar a su esposo, no va a bañar en su esposa, pero ¿qué de su mente, qué de sus pensamientos? Hay personas buenas que terminan haciendo cosas terribles. Una mente reprobada.
Dice que Dios los entrega, versículo 29. Fíjate cómo empieza, cómo dice, pónganmelo ahí. 29, el que sigue. Dice, se han llenado. Fíjate lo que sucede. Cuando tú estás alejado de Dios, estás lleno de toda clase de maldades. Ahorita vamos a ir viendo una por una. Apréndete esto, si estoy vacío de Dios, estoy lleno de maldad. Cuando yo me vacío de Dios, me lleno de maldad. Por eso debemos procurar constantemente ser llenos de Él. Estos pecados que está Pablo por mencionar, llenan hasta saturar al hombre. Comienza uno dando pequeños pasos hasta que te saturan. Fíjate bien esto, dice, se han llenado. Esta palabra es la misma que se utiliza, fíjate bien, se utiliza para decir cuando una persona en el griego estaba embarazada. Dice se han llenado, quiere decir que han caminado hasta la madurez. Han pasado meses de madurez hasta que hay un producto. Lo que está diciendo, se han llenado, quiere decir, empezaron con un pecadito y lo fueron desarrollando hasta que dio a luz algo terrible. Eso es lo que está queriendo decir. Dice, se han llenado de toda clase de injusticia. ¿Qué es injusticia? Fíjate bien esto. Injusticia es el estado de quien vive de espaldas a Dios. Injusticia es el que da la espalda a Dios. En pocas palabras, es desobediente a la ley moral de Dios. Hace unos días escuchaba que decía una persona en las redes, es que ¿por qué tenemos que seguir la moralidad de la Biblia? Y tenían toda una discusión y decían, es que la moralidad de la Biblia, eso fue escrito hace más de 2000 años, eso no es real hoy. Y sabes que esto provoca toda clase de injusticias. ¿Por qué? Porque le dan la espalda a Dios, le dan espalda a su ley moral. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la ley moral de Dios? Fíjate bien esto, nos enseña a tener carácter correcto, nos enseña a vivir con las intenciones correctas y a actuar correctamente con el prójimo y con Dios. Y cuando alguien le da la espalda a la ley moral de Dios, comienza a actuar de acuerdo a su propio criterio. Entonces, lo primero que hay es toda clase de injusticia. ¿Por qué? Porque se dio la espalda a la ley moral de Dios. Sigue diciendo maldad. Otra traducción es perversidad. ¿Qué es perversidad? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es perversidad? ¿Es ser malo? ¿Qué más? Fíjate, perversidad, cualidad de ser sumamente malo, dañino e intencionado, con una tendencia a obrar con malicia y crueldad. Entonces, no nada más toda clase de injusticia y maldad, y luego dice avaricia. Esto es algo que hay en el corazón de alguien que no tiene a Cristo. Avaricia es el deseo incontrolado de poseer cada vez más. Es una insaciable búsqueda de ganancias a una costa de la ruina ajena. No me importa cómo, yo necesito tener. Mi palabra no importa, yo quiero tener. Dice, ¿qué más dice? Díganme, de avaricia y depravación o perversidad. Esto es la manifestación del mal arraigado en el corazón del hombre. En otras palabras, malas intenciones que salen del corazón. Es el anhelo del corazón, ese que está allá dentro de tu vida por querer hablar mal de alguien y desprestigiarlo. Está diciendo, hay algo depravado en tu corazón que no te importa pisar al que está a un lado con tal de tu seguir. Dice, están repletos de envidia.
resentimiento de no tener lo que tienen otros. Esta pasión genera odio y deseo de eliminar al envidiado. Fíjate cómo va dándole forma. Homicidios, comprende el hecho físico en sí como el deseo espiritual de hacerlo. Homicidio no solo se refiere a ir a matar a alguien. Homicidio también es cuando tú lo deseas espiritualmente de alguien, cuando le deseas el mal. Hablar mal de un hermano tuyo, hablar mal de alguien, cae dentro de este pecado. Luego sigue diciendo desacuerdos o contiendas. Esto habla de toda clase de peleas, conflictos, discusiones. Luego dice engaño. ¿Qué son engaños? Negocios engañosos en provecho propio. Yo pienso en mí, nada más en mí. Tiene que ver con toda forma de mentira. Luego dice malicia. Fíjate lo que es malicia. Son acciones sutiles. Di conmigo sutiles. Con el propósito de dañar a otros. Sorderitamente, índele. Acciones sutiles para dañar a otro. Luego el versículo 30 sigue diciendo, calumniadores, que es lo mismo que chismosos. ¿A quién le hablan? Nadie, ¿verdad? Eso es para los que no son cristianos. Es hablar en secreto de otra persona. Habla de una persona que murmura en secreto de otra. Fíjate bien esto, es como vertir veneno en los oídos de tu prójimo para que se desprestigie. Enemigos de Dios, o es lo mismo que aborrecen a Dios, los hace pensar Dios ya no es, lo desprecian. Insolentes, soberbios, son los que quieren estar por encima siempre, tienen el afán de ser protagonistas, el deseo de exaltarse a sí mismos, arrogantes, que es lo mismo que presuntuosos y fanfarrones, llenos de gloria propia, es la consecuencia natural de los que se aman a sí mismos y sus riquezas, no aceptan el consejo de nadie, ni mucho menos la reprensión. ¿Por qué? Porque son arrogantes. ¿Cómo me va a venir a aconsejar a alguien más si yo tengo más experiencia, si yo sé más? Se ingenian maldades. Fíjate, aquí se empieza a poner más fuerte. Dice, se dedican a promover nuevas formas de mal. Piensan constantemente en maneras de crear mal o promoverlo. Dime si no es algo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Dice, se rebelan con sus padres. Hay un desprecio hacia los padres. Gente que no tiene el más mínimo respeto ni amor por su familia. Versículo 31 comienza diciendo, son insensatos, que es lo mismo que ser necios, que no tienen entendimiento. Tienen el entendimiento entenebrecido, son desleales, faltan a sus promesas, son infieles en sus compromisos. Un matrimonio para ellos no significa nada porque son desleales. Un compromiso de palabra de mano no significa nada. Son insensibles o carentes de todo afecto natural, así le llama. Insensibles, incapaces de amar porque solo se aman a sí mismos. Gente capaz de dejar a sus padres en la pobreza, en la indigencia, capaces de explotar al más necesitado con tal de tener beneficio. Y termina diciendo, despiadados o faltos de misericordia, incapaces de sentir compasión por alguien. Todo esto es lo que hay en la naturaleza de un hombre que no, una mujer que no tiene a Cristo. Y si tú lo ves, es lo que hay allá afuera y que tiene hundido a este mundo como lo tiene el día de hoy. Quiero terminar con el versículo 32. Fíjate bien cómo termina Pablo este capítulo. Dice, saben bien que según el justo decreto de Dios,
quienes practican tales cosas merecen la muerte. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para que tú y yo entendamos: quienes practican tales cosas merecen la muerte. Allá afuera hay un mundo de personas, tus amigos, tus familiares, gente que amamos, que practican estas cosas públicamente o en privado. Pero sin Cristo es imposible agradar a Dios. Y lo que van a cosechar ellos es muerte espiritual, muerte eterna. Y Pablo lo entiende y trata de explicárnoslo de la manera más increíble que puede. Lo que hoy te estoy hablando no es para hacerte sentir culpable, porque aquí habemos chismosos, habemos personas que mentimos, a veces caen en pecado sexual. Hay diferentes áreas de pecado, por no decir todas, en las que a veces caemos. La clave está, fíjate bien en ese versículo: según el justo decreto de Dios, quienes practican, di conmigo, practican. Practicar el pecado es lo siguiente: es vivir involucrado en esas acciones. No es que de repente mentiste, Señor, perdóname. No, vives involucrado en el chisme, en la injusticia, en la maldad, en la inmoralidad, en hablar mal de otros. Es algo con lo que siempre estás ahí, siempre en el área sexual, cayendo en la misma área. No engañas a tu esposa una, ni dos, ni tres, sino ya perdiste la cuenta. Eso es practicar el pecado. Alguien, escúchame bien, alguien que conoce a Cristo no practica el pecado. Peca ocasionalmente, pero no practica el pecado. Aquel que practica el pecado, quizá nunca le entregaste tu vida a Cristo, porque no entendiste la malo y la maldad y lo que mereces como pecador o pecadora. Esa es la realidad del evangelio, y es a lo que Pablo lo quiere llevar a que veamos en un espejo. Estoy practicando una de estas áreas de pecado. Quiere decir que nunca restauré mi relación con Dios. Y si nunca restauré mi relación con Dios, nunca me humillé y lo hice el Señor de mi vida, estoy viviendo en idolatría, porque puse a mi placer en ese lugar de Dios, puse a mi familia, o puse el dinero, o puse cualquier otra cosa, pero no Él. Y cuando Él no está en primer lugar, entonces yo sigo actuando como alguien que no tiene a Cristo. Hoy esto es para que tú y yo veamos en nuestra vida: ¿estoy practicando el pecado en algún área de mi vida? Necesito hacer algo. La práctica habitual de la corrupción o del pecado evidencia la condición no regenerada del hombre. Lo que Cristo hace cuando el evangelio nos salva, ese poder nos regenera, nos cambia, nos hace una nueva criatura. Jesús lo dijo así: nacimos de nuevo. Pero cuando vivimos deshonrando a Dios, es evidente, porque practicamos el pecado. Terminamos disfrutando y aplaudiendo a los que cometen esos pecados, amando y aplaudiendo a quienes viven de esa manera, y terminamos siendo cómplices de la maldad. Como iglesia tenemos que tener bien claro esto: amamos a cada persona que está fuera de Cristo, pero reconocemos que su destino eterno es la muerte
si no tienen un encuentro con Él. No podemos decirles, ay, no pasa nada con que seas una buena persona. No. Yo no sé si puedes ver que todo lo que acabo de hablarte concuerda perfectamente con todo lo que está pasando en el mundo. Vivimos en un mundo polarizado, donde están por un lado los que aman a Dios y están por el otro los que aborrecen a Dios y su palabra. El carácter de Dios lo aborrecen. En la belleza de Dios debemos ver la existencia de Dios. En la miseria del mundo debemos de ver la ira de Dios, la sentencia de Dios. Y hoy te quiero decir que vivimos en un mundo caído bajo la ira de Dios, y lo demuestra su miseria. Hay países en miseria terrible, hay países en una riqueza económica, pero una miseria espiritual. Al ver todo esto, no nos queda más que volver a la cruz, el lugar donde nos podemos encontrar con la misericordia de Dios. Es tiempo de que tú como creyente te hagas la pregunta: ¿vivo practicando el pecado? ¿Vivo haciendo lo malo y nada me importa? Quizá te ha faltado entregarte de corazón a Cristo. Hoy, como iglesia, yo quiero dejarte un reto. Nuestro reto es amar al perdido y no juzgarlo. Nosotros no somos los que les vamos a ir a decir de cosas, no, vamos a irles a predicar: Cristo salva. Pero también soy responsable de llevar con pasión el evangelio a todo aquel que está en rebeldía con Dios. No nada más debo de amarlo y no juzgarlo. Soy responsable de llevar ese evangelio. ¿Hace cuánto que no compartes este evangelio con alguien? ¿Hace cuánto? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es ese evangelio que trae salvación. Quiero terminar leyéndote algo. Debemos considerar que si la gente sin Cristo no tiene excusa por el pecado practicado y cometido, mucho menos lo tenemos quienes, habiendo conocido a Dios, recibimos también la asistencia del Espíritu que hace posible nuestra santificación, consciente en la separación del poder del pecado para vivir una vida dedicada a Dios. Somos responsables porque no nomás nos salvó, nos dio al Espíritu Santo para vencer. Nadie, di conmigo, nadie puede afirmar que no peca. Primera de Juan 1:10. Pero todo creyente tiene la obligación de confesar su pecado y apartarse de ese pecado. La santidad de vida no es una opción, sino la única expresión posible de la vida cristiana. El creyente en Cristo está llamado a una vida santa a causa de vivir para Cristo. Ese es nuestro llamado. Como iglesia, como creyentes, esto debe de inspirarnos a seguir adelante. Si hay algún área de pecado en tu vida, que has estado cayendo, que has estado luchando, agarrarte de la obra del Espíritu Santo y entender que Él te da el poder, la fuerza, la gracia para vencer si tú se lo pides. Pero ¿qué va a requerir? Una honestidad completa, transparencia, una entrega, un arrepentimiento verdadero y total. En pocas palabras, dejar de esconder tus luchas y permitirle al Espíritu Santo que te transforme.